Hola a todos. El día de hoy vamos a resolver ejercicios donde tenemos que aplicar las propiedades de las potencias vistas en el video anterior. Si te fijas aquí, tenemos 4 ejercicios de potencias con exponente 1. Entonces podemos aplicar la propiedad de las potencias con exponente 1. ¿Qué dice esta propiedad? Que todo número elevado a 1 es igual a la base. ¿Cuánto es entonces 4 elevado a 1? 4 elevado a 1 es 4, porque recuerda que todo número elevado a 1 es igual a la base. Y en la potencia 4 elevado a 1, la base es 4. Por eso 4 elevado a 1 es igual a 4. Ahora tenemos la potencia c elevado a 1. Pero ¿cómo podríamos definir la propiedad de las potencias con exponente 1 en este caso? Podemos decir que toda base elevada a 1 es igual a la base. Pero en el fondo aplicamos el mismo procedimiento que cuando trabajamos con números. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿cuánto es c elevado a 1? C elevado a 1 es igual a c, ya que toda base elevada a 1 es igual a la base. Y en la potencia c elevado a 1, la base es c. Por eso es que c elevado a 1 es igual a c. Luego tenemos la potencia menos m elevado a 1. Pero aquí tienes que tener mucho cuidado en algo, que el 1 solamente es exponente de m, no de menos m, porque para que el 1 sea exponente de menos m, el menos m tendría que estar entre paréntesis. ¿Qué hacemos en este caso entonces? Repetimos tal cual el signo menos, y luego resolvemos de forma individual la potencia m elevado a 1. ¿Cuánto es m elevado a 1? M, porque recuerda que toda base elevada a 1 es igual a la misma base, y en la potencia m elevado a 1 la base es m. Tenemos entonces que menos m elevado a 1 es igual a menos m. Veamos ahora cuánto es menos p elevado a 1. En este caso, el 1 sí es exponente del menos p, porque el menos p está entre paréntesis. Entonces aquí simplemente aplicamos la propiedad. Toda base elevada a 1 es igual a la misma base. Por lo tanto, menos p elevado a 1 es igual a menos p, porque la base de la potencia es menos p. Resolvamos ahora estos 4 ejercicios. Si te fijas aquí, tenemos 4 potencias con exponente 0. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad de las potencias con exponente 0. ¿Y qué dice esta propiedad? Que todo número distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1. Entonces, ¿cuánto es 5 elevado a 0? 5 elevado a 0 es 1, porque la base es distinta de 0. Siempre que tengas una base distinta de 0, elevada a 0, el resultado es 1. Luego tenemos d elevado a 0. Pero ¿cuál es el problema en este caso? Que nosotros no sabemos si d es un número igual a 0 o distinto de 0. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que d elevado a 0 es 1 si es que d es distinto de 0. Anotamos esta restricción porque es muy importante que la base sea distinta de 0 para que al elevarse a 0 el resultado sea 1. Luego tenemos menos r elevado a 0, pero aquí es muy importante que identifiques que el 0 solamente está siendo exponente de r, no de menos r, porque para que el 0 sea exponente de menos r, el menos r tendría que estar entre paréntesis. ¿Qué hacemos en este caso entonces? Vamos a repetir primero el signo menos. Y luego resolvemos de forma individual r elevado a 0. Entonces nosotros podemos decir que r elevado a 0 es 1, pero recuerda que tenemos que hacer la restricción en la base, y esta es que r sea distinta de 0. Por último, tenemos la potencia menos x entre paréntesis elevado a 0. En este caso, el 0 sí es exponente de menos x, porque menos x está entre paréntesis. Por lo tanto, podemos decir que menos x elevado a 0 es 1, siempre y cuando menos x, que corresponde a la base de la potencia, sea distinta de 0. Ahora tenemos 4 potencias con exponente negativo. Entonces podemos aplicar la propiedad de las potencias con exponente negativo. ¿Qué dice esta propiedad? Que las potencias con exponente negativo son igual a 1 sobre la base elevada al exponente con el signo contrario. Empecemos resolviendo entonces 7 elevado a menos 2. A la derecha del signo igual voy a dibujar una línea fraccionaria. Luego en el numerador voy a escribir siempre el 1. Luego en el denominador vamos a escribir la base, que en este caso es 7, y el 7 lo vamos a elevar al exponente, pero con el signo contrario. En la potencia 7 elevado a menos 2, el exponente es menos 2. Por lo tanto, en el denominador, como exponente del 7, vamos a escribir el 2 positivo. Luego tenemos la potencia n elevado a menos 3. Aplicamos el mismo procedimiento. Empezamos dibujando una línea fraccionaria a la derecha del signo igual. Luego en el numerador vamos a escribir siempre el 1. Luego en el denominador
escribimos la base de la potencia, que en este caso corresponde a la letra n, y esta n la vamos a elevar al exponente, pero con el signo contrario. Como el exponente de la potencia es menos 3, la n la vamos a elevar a 3. Luego tenemos menos c elevado a menos 5, pero aquí tienes que tener mucho cuidado en algo, que el menos 5 solamente es exponente de e en este caso, no de menos c, porque para que el menos 5 sea exponente de menos c, el menos c tendría que estar entre paréntesis. Como no está entre paréntesis, lo que vamos a hacer es repetir el signo menos. Y luego de forma individual trabajamos con la potencia e elevado a menos 5. Entonces ahora voy a dibujar una línea fraccionaria. Luego, en el numerador siempre vamos a escribir el 1. Luego, en el denominador escribimos la base de la potencia e elevado a menos 5. En este caso, la base es e, y luego la e la vamos a elevar al exponente pero positivo. Como en la potencia e elevado a menos 5, el exponente es menos 5, entonces la e la vamos a elevar a un 5 positivo. Por último tenemos menos f entre paréntesis elevado a menos 4. En este caso, el menos 4 sí es exponente del menos f, porque el menos f está entre paréntesis. Entonces voy a dibujar mi línea fraccionaria. Luego en el numerador siempre vamos a escribir el 1. Luego en el denominador vamos a escribir la base de la potencia, que en este caso es menos f. Y el menos f lo vamos a elevar al exponente, pero con el signo contrario. Como en la potencia menos f elevado a menos 4, el exponente es menos 4, entonces el menos f del denominador lo vamos a elevar a 4. Algo muy importante que quería aprovechar de mencionarte es que en una fracción el denominador nunca puede ser cero. De lo contrario, estaríamos ante una situación que se conoce como indeterminación. En estos casos, por ejemplo, para que no haya indeterminación, en la fracción 1 sobre n elevado a 3, el n elevado a 3 tiene que ser distinto de 0. Luego en la fracción menos 1 sobre e elevado a 5, el e elevado a 5 tiene que ser distinto de 0. Y finalmente en la fracción 1 sobre menos f elevado a 4, el menos f elevado a 4 tiene que ser también distinto de 0. Ahora tenemos cuatro ejercicios donde hay una multiplicación de potencias de igual base. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué dice esta propiedad? Que se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Cómo resolvemos entonces 3 elevado a 2 por 3 elevado a 5? Como en ambas potencias la base es 3, conservamos el número 3. Luego sumamos los exponentes. Como en este caso, los exponentes son el 2 y el 5, el 3 lo vamos a elevar a 2 más 5. Entonces ahora, lo último que nos falta hacer es conservar el número 3, que corresponde a la base, y sumar los exponentes. ¿Cuánto es 2 más 5? 7. Por lo tanto, el resultado nos queda 3 elevado a 7. Veamos ahora cuánto es a por a. Si te fijas en este caso, ninguna de las letras tiene algún exponente escrito. Pero cuando una letra o alguna expresión no tiene ningún exponente escrito, se asume que el exponente es 1. Así que en un principio, si quieres, puedes anotar los exponentes para evitar confusiones. Entonces ahora aplicamos el mismo procedimiento. Conservamos la base, que en este caso es a, porque ambas potencias tienen como base a. Y luego sumamos los exponentes. Como en este caso, los exponentes son 1 y 1, como exponente de a vamos a escribir 1 más 1. Finalmente, conservamos la base a y sumamos 1 más 1. Como 1 más 1 es 2, el resultado nos queda a elevado a 2. Luego tenemos menos b elevado a 2 por menos b. Pero si te fijas en el segundo menos b, no hay ningún exponente escrito. Pero recuerda que cuando no hay ningún exponente escrito para una expresión, se asume que su exponente es 1. Así que para evitar confusiones, podemos escribir directamente el exponente 1. Ahora conservamos la base, que en este caso es menos b, y luego sumamos los exponentes, que en este caso son el 2 y el 1. Por lo tanto, como exponente de menos b, vamos a escribir 2 más 1. Finalmente, conservamos la base, que en este caso es menos b. Luego sumamos 2 más 1. Como 2 más 1 es 3, nos queda que el resultado es menos b elevado a 3. Finalmente tenemos menos c elevado a 5 por menos c elevado a menos 7. Pero aquí tienes que tener mucho cuidado en algo. En la primera potencia, el 5 solamente es exponente del c, no del menos c, porque para que el 5 sea exponente del menos c, el menos c tendría que estar entre paréntesis. Lo mismo ocurre con la potencia menos c elevado a menos 7. El menos 7 solamente es exponente del c, no del menos c, porque para que el menos 7 sea exponente del menos c, el menos c tendría que estar entre paréntesis.
¿Qué hacemos en este caso entonces? Podemos empezar multiplicando los signos de cada potencia. ¿Cuánto es menos por menos? Menos por menos es más. Así que a la derecha del signo igual voy a escribir el signo más. Y aparte vamos a resolver la multiplicación de potencias c elevado a 5 por c elevado a menos 7. Entonces conservamos la base que en este caso es c y luego sumamos los exponentes que en este caso son el 5 y el menos 7. Por lo tanto, como exponente de c vamos a escribir 5 más menos 7. Ahora bien, el signo más que está escrito a la izquierda de C no es necesario colocarlo, porque cuando no hay ningún signo escrito a la izquierda de una expresión, se asume que hay un signo más. Yo en este caso voy a escribir la potencia sin el signo más. Ahora escribimos nuevamente la letra C y resolvemos 5 más menos 7. Solo tienes que saber que cuando hay dos signos juntos, o sea, uno al lado del otro, estos signos se multiplican. Por ejemplo, el más y el menos en este caso están juntos. Entonces tienes que multiplicar más por menos. ¿Cuánto es más por menos? Más por menos es menos. Por lo tanto, como exponente de C vamos a escribir 5 menos 7. ¿Y cuánto es 5 menos 7? Por la suma y resta de números enteros, 5 menos 7 es igual a menos 2. Por lo tanto, el resultado nos queda C elevado a menos 2. Ahora tenemos cuatro ejercicios de divisiones de potencias de igual base. Entonces, podemos aplicar la propiedad de las potencias respecto de la división de potencias de igual base. ¿Qué dice esta propiedad? Que se conserva la base y se restan los exponentes. Empecemos resolviendo 8 elevado a 7 dividido en 8 elevado a 3. Como la base en ambas potencias es 8, conservamos el 8. Luego restamos los exponentes. Como los exponentes son el 7 y el 3, vamos a escribir como exponente de 8 7 menos 3. Ahora repetimos la base 8 y resolvemos 7 menos 3. ¿Cuánto es 7 menos 3? 4. Por lo tanto, el resultado nos queda 8 elevado a 4. Luego tenemos b elevado a 6 dividido en b elevado a 2. Hacemos lo mismo. Conservamos la base, que en este caso es b, y restamos los exponentes. Como los exponentes en este caso son el 6 y el 2, como exponente de b voy a escribir 6 menos 2. Ahora vamos resolviendo los ejercicios un poquito más rápido. Como 6 menos 2 es 4, entonces el resultado nos queda b elevado a 4. Luego tenemos menos x elevado a 9 dividido en menos x elevado a 7. Empezamos, como ya sabes, conservando la base, que en este caso es menos x, y restamos los exponentes, que en este caso son el 9 y el 7. Por lo tanto, como exponente de menos x, voy a escribir 9 menos 7. Luego, como 9 menos 7 es 2, el resultado nos queda menos x elevado a 2. Por último tenemos menos y elevado a menos 8 dividido en menos y elevado a menos 2. Pero tienes que tener mucho cuidado en algo, que en la primera potencia el menos 8 es solamente exponente de y, no de menos y, porque para que el menos 8 sea exponente de menos y, el menos y tendría que estar entre paréntesis. Luego en la segunda potencia, el menos 2 también es solamente exponente de y, no de menos y por la misma razón, porque para que el menos 2 sea exponente de menos y, el menos y tendría que estar entre paréntesis. ¿Cómo lo hacemos en este caso entonces? Vamos a empezar dividiendo los signos de ambas potencias. ¿Cuánto es menos dividido en menos? Cuando tú divides dos signos que son iguales, el resultado siempre es positivo. Menos dividido menos entonces es más. Por lo tanto, a la derecha del signo igual voy a escribir el signo más. Y aparte vamos a resolver y elevado a menos 8 dividido y elevado a menos 2. Como ya sabes, tenemos que conservar la base, que en este caso corresponde a y. Y luego tenemos que restar los exponentes. Como en la división de potencias, y elevado a menos 8 dividido en y elevado a menos 2, los exponentes son el menos 8 y el menos 2. Entonces, como exponente de y voy a escribir menos 8 menos menos 2. Porque al menos 8 le tengo que restar menos 2. Restamos los exponentes. Ahora recuerda que el signo más que está a la izquierda de la letra Y no es necesario escribirlo, porque cuando hay una expresión que no tiene ningún signo escrito, se asume que tiene un signo más. Ahora voy a repetir la letra y resolvemos menos 8 menos menos 2. Recuerda que como te mencioné anteriormente, cuando hay dos signos juntos, uno al lado del otro, estos signos se multiplican. Por ejemplo aquí, tenemos un menos al lado de un menos. Como hay dos signos menos juntos, se multiplican. ¿Cuánto es menos por menos? Menos por menos es más. Por lo tanto, en el exponente vamos a escribir menos 8 más 2. ¿Y cuánto es menos 8 más 2?
Menos 8 más 2 por la suma y resta de números enteros es igual a menos 6. Por lo tanto, el resultado nos queda y elevado a menos 6. Ahora se exponen cuatro ejercicios de la potencia de una potencia. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad de la potencia de una potencia. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que para calcular la potencia de una potencia, debemos conservar la base de la potencia que se ubica dentro del paréntesis y multiplicar los exponentes siempre y cuando la base de la potencia sea un número real positivo. Resolvamos 2 elevado a 3, que a su vez está elevado a 2. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Conservamos la base de la potencia que está en el interior del paréntesis. Y la base de la potencia que está en el interior del paréntesis es 2. Y luego multiplicamos los exponentes, que en este caso son el 3 y el 2. Por lo tanto, como exponente del 2 voy a escribir 3 por 2. ¿Y cuánto es 3 por 2? 6. Por lo tanto, el resultado nos queda 2 elevado a 6. Luego tenemos a elevado a c, que a su vez está elevado a d. Aplicamos el mismo procedimiento. Conservamos la base de la potencia que se ubica en el interior del paréntesis. Y la base de la potencia que se ubica en el interior del paréntesis es a. Luego multiplicamos los exponentes, que en este caso son c y d. Por lo tanto, como exponente de a, voy a escribir c por d. Ahora bien, cuando tú multiplicas dos letras que son diferentes, simplemente tienes que juntar esas letras. Por ejemplo, en este caso, c por d es lo mismo que cd. Así que el resultado nos queda a elevado a cd. Luego tenemos z elevado a menos m, que a su vez está elevado a n. Aplicamos el mismo procedimiento. Empezamos conservando la base de la potencia que se ubica en el interior del paréntesis. Y la base de la potencia que se ubica en el interior del paréntesis es z. Luego multiplicamos los exponentes, que en este caso son menos m y n. Así que como exponente de z voy a escribir menos m por n. Ahora voy a repetir la base z y multiplicamos menos m por n. Fíjate que en este caso m tiene un signo menos y n, como no tiene ningún signo escrito a su izquierda, se asume que es un signo más. Entonces tenemos que multiplicar el menos de la m con el más del n. ¿Cuánto es menos por más? Menos por más es menos. ¿Y cuánto es m por n? mn. Recuerda que cuando se multiplican dos letras diferentes, simplemente se juntan esas letras. Entonces, en resumen, menos por más es menos y m por n es mn. Por lo tanto, menos m por n es menos mn. Por eso el resultado nos queda z elevado a menos mn. Finalmente tenemos y elevado a menos x, que a su vez está elevado a menos z. Como ya sabes, empezamos conservando la base de la potencia que se ubica en el interior del paréntesis. Y la base de la potencia que se ubica en el interior del paréntesis es y. Y luego multiplicamos los exponentes, que en este caso son menos x y menos z. Así que como exponente de y voy a escribir menos x por menos z. ¿Y cuánto es menos x por menos z? Aquí tenemos que multiplicar los signos, que en este caso son menos y menos, y luego tenemos que multiplicar las letras, que en este caso son la x con la z. ¿Cuánto es menos por menos? Menos por menos es más. ¿Y cuánto es x por z? XZ. Recuerda que cuando multiplicas dos letras que son diferentes, simplemente se juntan esas letras. En resumen, menos x por menos z es más xz o simplemente xz. Por lo tanto, el resultado nos queda y elevado a xz. Te recuerdo que la propiedad de la potencia de una potencia la puedes aplicar siempre y cuando la base de la potencia que se ubica en el interior del paréntesis corresponde a un número real positivo. Ahora tenemos cuatro ejercicios de la potencia de una multiplicación. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Simplemente tomamos cada uno de los factores que se ubica en el interior del paréntesis y lo elevamos al mismo exponente. Y luego multiplicamos las potencias entre sí. Por ejemplo, donde dice 2 por 4 elevado a 3, el 2 lo vamos a elevar a 3, el 4 lo vamos a elevar a 3 y luego multiplicamos. Por lo tanto, el resultado nos queda 2 elevado a 3 por 4 elevado a 3. Luego tenemos a por b elevado a c. Aplicamos el mismo procedimiento. El a lo elevamos a c y el b lo elevamos a c, pero luego multiplicamos ambas potencias. Por lo tanto, el resultado nos queda a elevado a c por b elevado a c. Luego tenemos menos d por f elevado a r. Aplicamos el mismo procedimiento. Cada factor lo elevamos al mismo exponente y luego multiplicamos ambas potencias. O sea, el menos d lo elevamos a r y el f lo elevamos a r. Y luego multiplicamos ambas potencias. Así que el resultado nos queda menos d elevado a r por f elevado a r. Fíjate que el menos d lo encerré entre paréntesis y lo elevé a r. Esto es por la siguiente razón.
Si yo encierro entre paréntesis el menos d y lo elevo a r, estoy diciendo que r es exponente del menos d. Sin embargo, si yo escribiera menos d sin paréntesis y lo elevara a r, solamente estaría diciendo que r es exponente de la d, no del menos d. Pero yo necesito que cada factor se eleve al mismo exponente, y el primer factor en este caso es menos d. Por eso es que el menos d completo tengo que notarlo entre paréntesis. Por último, tenemos menos w por menos x elevado a y. Aquí ocurre lo mismo. Cada factor tenemos que encerrarlo entre paréntesis y elevarlo a y, para que y en este caso sea exponente de menos w y sea exponente de menos x. Así que tenemos que elevar el menos w a la letra y y el menos x a la letra y, y luego multiplicar ambas potencias. Por lo tanto, el resultado nos queda menos w entre paréntesis elevado a y por menos x entre paréntesis también elevado a y. Ahora tenemos cuatro ejercicios de la potencia de una división. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Tenemos que tomar el dividendo y el divisor y elevarlos al mismo exponente, y luego dividir ambas potencias. Por ejemplo, en 8 dividido 4 elevado a 2, el 8 lo vamos a elevar a 2 y el 4 también lo vamos a elevar a 2, pero luego vamos a dividir ambas potencias. O sea que el resultado en este caso nos queda 8 elevado a 2 dividido en 4 elevado a 2. Luego tenemos g dividido en h elevado a i, y aplicamos el mismo procedimiento. El dividendo y el divisor lo elevamos al mismo exponente. O sea, la g la elevamos a i y la h también la elevamos a i, pero luego dividimos ambas potencias. Por lo tanto, el resultado nos queda g elevado a i dividido en h elevado a i. Luego tenemos menos j dividido en k elevado a w. Aplicamos el mismo procedimiento. El dividendo y el divisor lo elevamos al mismo exponente y luego dividimos ambas potencias. O sea, el menos j tenemos que elevarlo a w y el k también tenemos que elevarlo a w. Y luego dividir ambas potencias. Por lo tanto, el resultado nos queda menos j entre paréntesis elevado a w dividido en k elevado a w. Es muy importante que el dividendo y el divisor estén elevados al mismo exponente, pero en este caso el menos j tengo que escribirlo entre paréntesis, porque si no lo escribiera entre paréntesis, estaría diciendo solamente que w es exponente de j, y no de menos j. Por último tenemos menos ñ dividido en menos o elevado a p. Aquí aplicamos el mismo procedimiento. El dividendo y el divisor lo elevamos al mismo exponente y luego dividimos ambas potencias. O sea, en este caso, el menos ñ tenemos que elevarlo a p y el menos o también tenemos que elevarlo a p y luego dividir ambas potencias. Por lo tanto, el resultado nos queda menos ñ elevado a p dividido en menos o elevado a p. Aquí si te fijas, el menos ñ y el menos o lo escribí entre paréntesis, por la siguiente razón. Si el menos ñ lo hubiese escrito sin paréntesis elevado a p, solo estaría diciendo que p es exponente de ñ, no de menos ñ. Lo mismo ocurre con menos o entre paréntesis elevado a p. Si yo hubiese escrito menos o sin paréntesis elevado a p, solamente estaría diciendo que p es exponente de o, y no de menos o. Por eso el menos ñ y el menos o se escriben entre paréntesis. Ahora tenemos cuatro ejercicios de multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces podemos aplicar la propiedad de la multiplicación de potencias de igual exponente. ¿Qué dice esta propiedad? Que se conserva el exponente y se multiplican las bases. ¿Cómo lo hacemos entonces para resolver 7 elevado a 3 por 6 elevado a 3? Conservamos en este caso el exponente que es 3 y multiplicamos las bases, que en este caso son 7 y 6. Entonces el resultado nos queda 7 por 6 elevado a 3. La multiplicación de las bases siempre tienes que escribirlas entre paréntesis. Luego tenemos a elevado a 5 por b elevado a 5. Aplicamos el mismo procedimiento. Conservamos el exponente, que en este caso es 5, y luego multiplicamos las bases, que en este caso son a y b. Por lo tanto, el resultado nos queda a por b entre paréntesis elevado a 5. ¿Y cuánto es a por b? A por b es simplemente ab, porque estamos multiplicando dos letras que son diferentes. Así que el resultado nos queda ab elevado a 5. Luego tenemos menos e elevado a menos 7 por e elevado a menos 7. Pero aquí tienes que tener mucho cuidado en algo. Fíjate en la potencia menos c elevado a menos 7. En este caso, el menos 7 solamente es exponente de c, no de menos c, porque para que el menos 7 sea exponente de menos c, el menos c tendría que estar entre paréntesis. ¿Cómo resolvemos este ejercicio entonces? Vamos a empezar multiplicando los signos de cada potencia. C elevado a menos 7 a su izquierda tiene el signo menos, y E elevado a menos 7 no tiene ningún signo escrito a su izquierda.
Pero recuerda que cuando una expresión no tiene ningún signo escrito a su izquierda, se asume que tiene un signo más. Por lo tanto, vamos a multiplicar menos por más. ¿Cuánto es menos por más? Menos por más es menos. Siempre que multiplicas dos signos que son diferentes, el resultado es menos. Así que empiezo escribiendo el signo menos a la derecha del signo igual. Y luego resolvemos de forma individual la multiplicación. C elevado a menos 7 por E elevado a menos 7. Entonces, recuerda, conservamos el exponente, que en este caso es menos 7, y luego multiplicamos las bases de las potencias mencionadas, que en este caso son C y E. Por lo tanto, a la derecha del signo menos vamos a escribir C por E entre paréntesis elevado a menos 7. ¿Y cuánto es C por E? C por E es simplemente CE. Recuerda que como estamos multiplicando dos letras que son diferentes, simplemente se juntan dichas letras. Así que el resultado nos queda menos entre paréntesis CE elevado a menos 7. Por último, tenemos menos x elevado a 8 por menos y elevado a 8. Entonces, conservamos el exponente, que en este caso es el 8, y multiplicamos las bases, que en este caso son menos x y menos y. Por lo tanto, el resultado nos queda menos x por menos y entre paréntesis elevado a 8. ¿Y cuánto es menos x por menos y? Menos por menos es más, y x por y es xy. Por lo tanto, el resultado nos queda xy elevado a 8. Ahora tenemos cuatro ejercicios de divisiones de potencias de igual exponente, así que podemos aplicar la propiedad de la división de potencias de igual exponente. ¿Qué dice esta propiedad? Que se conserva el exponente y se dividen las bases. ¿Cómo resolvemos entonces 10 elevado a 9 dividido en 2 elevado a 9? Conservamos el exponente, que en este caso es el 9, y dividimos las bases, que en este caso son el 10 y el 2. Por lo tanto, el resultado nos queda 10 dividido en 2 elevado a 9. Luego tenemos c elevado a 8 dividido en d elevado a 8. Aplicamos el mismo procedimiento. Conservamos el exponente, que en este caso es el 8, y dividimos las bases, que en este caso son c y d. Por lo tanto, el resultado nos queda c dividido en d elevado a 8. Luego tenemos m elevado a 10 dividido en menos n elevado a 10. Pero ten mucho cuidado en algo. La segunda potencia, que dice menos n elevado a 10, el 10 solamente está siendo exponente del n, no del menos n. Por lo tanto, para poder resolver este ejercicio, vamos a empezar dividiendo los signos de cada potencia. El m elevado a 10, como no tiene ningún signo escrito a su izquierda, se asume que tiene un signo más. Y luego el n elevado a 10 sí tiene un signo menos escrito a su izquierda. Así que tenemos que hacer la división entre el más y el menos. ¿Cuánto es más dividido menos? Más dividido menos es menos. Así que a la derecha del signo igual voy a empezar escribiendo el signo menos. Y aparte resolvemos m elevado a 10 dividido en n elevado a 10. Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos el exponente, que en este caso es el 10, y luego dividimos las bases de las potencias mencionadas, que en este caso son m y n. Por lo tanto, a la derecha del signo menos vamos a escribir m dividido n entre paréntesis elevado a 10. Así que el resultado nos queda menos entre paréntesis m dividido n elevado a 10. Por último, tenemos menos n elevado a 7 dividido en o elevado a 7. Entonces recuerda que debemos conservar el exponente, que en este caso es 7, y luego dividir las bases, que en este caso son menos n y o. Por lo tanto, el resultado nos queda menos n dividido en o entre paréntesis elevado a 7. Ahora tenemos tres ejercicios de fracciones elevadas a un exponente positivo. Para el caso donde los exponentes corresponden a letras, estoy considerando la letra positiva. ¿Cómo nos queda entonces? Un tercio elevado a 5. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Es muy sencillo. El numerador y el denominador tenemos que elevarlos al mismo exponente y luego ambas potencias dividirlas entre sí. Entonces empecemos. Primero, a la derecha del signo igual voy a empezar dibujando una línea fraccionaria. Luego, el numerador, que es 1, lo vamos a elevar a 5 y el denominador, que es 3, también lo vamos a elevar a 5. Entonces nos queda 1 elevado a 5 dividido en 3 elevado a 5. Luego tenemos a partido por b elevado a c. Aplicamos el mismo procedimiento. El numerador y el denominador los elevamos al mismo exponente. Y luego dividimos ambas potencias. Entonces voy a empezar dibujando a la derecha del signo igual una línea fraccionaria. Luego el a, que es el numerador, lo voy a elevar a c. Y el b, que es denominador, también lo voy a elevar a c. Así que nos queda a elevado a c dividido en b elevado a c. Finalmente tenemos menos d partido en f elevado a m. Aplicamos el mismo procedimiento. El numerador y el denominador los elevamos al mismo exponente. Empezamos entonces dibujando una línea fraccionaria a la derecha del signo igual.
y el numerador, que en este caso es menos d, lo vamos a elevar a m, y el denominador, que en este caso es f, también lo vamos a elevar a m. Por lo tanto, el resultado nos queda menos d entre paréntesis elevado a m dividido en f elevado a m. Ahora ya sabes por qué el menos d lo escribí entre paréntesis. Recuerda que lo escribo entre paréntesis para decir que el m es exponente de menos d, porque si yo escribiera menos d sin paréntesis elevado a m, solo estaría diciendo que m es exponente de d y no de menos d. Ahora tenemos tres ejercicios de fracciones elevadas a exponentes negativos. En el caso donde los exponentes corresponden a letras, estoy considerando la letra negativa. ¿Y cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Siempre que tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, debemos invertir la fracción y elevarla al exponente con el signo contrario. Empecemos viendo cómo nos queda 2 quintos elevado a menos 4. El primer paso es invertir la fracción. O sea, en vez de escribir 2 quintos, voy a escribir 5 medios. Y este 5 medios lo voy a elevar al exponente, pero con el signo contrario. Si el exponente original es menos 4, entonces ahora como exponente del 5 medios voy a escribir simplemente 4, porque cambiamos el signo. Luego tenemos c partido en k elevado a menos m. Aplicamos el mismo procedimiento. Empezamos invirtiendo la fracción. Si la fracción original es c partido en k, entonces ahora vamos a escribir k partido en c y luego lo elevamos al exponente con el signo contrario. Si el exponente original es menos m, entonces como exponente de k partido en c vamos a escribir simplemente m, porque cambiamos el signo del exponente. Finalmente tenemos r partido en menos s elevado a menos n. Aplicamos el mismo procedimiento. Empezamos invirtiendo la fracción. O sea, si la fracción original es r partido en menos s, ahora nosotros vamos a escribir menos s partido en r. Y esta fracción la vamos a elevar al exponente con el signo contrario. O sea, si el exponente de la fracción original es menos ñ, entonces ahora vamos a escribir como exponente simplemente ñ, porque tenemos que cambiar el signo del exponente una vez que invertimos la fracción. Bueno, amantes de las matemáticas, esto sería todo por hoy. Si te fijas en este video, aplicamos las propiedades de las potencias, pero ya no solo con números, sino que también con letras. Pero el procedimiento en el fondo es el mismo. Espero que hayas entendido mi explicación, pero si tienes cualquier duda me puedes escribir en los comentarios. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.